Hola, ¿preparados para explorar el reino animal? Soy Alebrije y hoy vamos a descubrir un secreto genial. Por dentro, no todos los animales son iguales. Algunos tienen esqueleto y otros no. Los vertebrados son como los superhéroes del esqueleto. Tienen columnas vertebrales y huesos por dentro. La columna es como una torre fuerte que les ayuda a mantenerse de pie, mover y proteger sus órganos. ¡Miren! ¡Un pez! Su columna le permite moverse de lado a lado para nadar. Un pájaro tiene huesos ligeros que le ayudan a volar y posarse en los árboles. Y también somos vertebrados los humanos, los perros, los gatos y las ranas, todos con esqueleto interno. Los invertebrados no tienen columna vertebral ni huesos internos. Algunos tienen un cuerpo blando y otros una capa dura por fuera que los protege como una armadura. Se llama exoesqueleto. Una mariposa vuela con sus alas delicadas. Es invertebrado. La araña teje su telaraña y tiene exoesqueleto, una armadura exterior. El caracol y las lombrices tienen el cuerpo blando. Y en el mar, los pulpos también son invertebrados. Entonces, el club de los animales se divide en dos grandes grupos. Vertebrados. Tienen columna y huesos internos, como tú y yo, los perros, pájaros, peces y ranas. Invertebrados. No tienen columna, pueden ser blanditos o tener exoesqueleto. Mariposa, araña, caracoles y pulpos. Todos son importantes y hacen de nuestro planeta un lugar fascinante. Reto rápido. Si digo vertebrados, levantan el pulgar. Si digo invertebrados, tocan la punta de su nariz. Tortuga. Hormiga. Sapo. Bien, sigan explorando y conociendo a todos los seres vivos. Hasta la próxima, amantes de los animales.